Perfecto, iniciamos entonces la grabación con la autorización de ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Luis Miguel Betancourt, ingeniero de proyectos para quienes de pronto no me conocen. El día de hoy estamos en este espacio para hablar sobre Google Forms, hablar un poquito sobre esta herramienta. Quizás algunos ya la han escuchado, quizás por algunos es nuevo, quizás ya algunos han trabajado un poco con la herramienta. Vamos a conocer cómo el alcance y la integración que tiene Google Forms con diferentes herramientas de Google Workspace o integración pues de pronto con otros tipos de herramientas directamente. Entonces, ¿qué es Google Forms? Pues para de pronto quienes no lo conocen, es primera vez que lo escuchan, básicamente nos ayuda a gestionar registros de evento, obtener estadísticas rápidamente de una encuesta, de un examen, ¿cierto? De un levantamiento de información o de datos. Entonces, nos va a permitir hacer un proceso de creación también de eventos, encuestas, opiniones rápidas y entre otros pues, temas que podemos levantar una información estadística pues, para poder evaluar de pronto un tema específico dentro de la organización, ¿cierto? Esto pues está integrado o es multiplataforma, es decir, que podemos trabajar desde un dispositivo móvil a su dispositivo o equipo de cómputo, vamos a poder trabajar sin ninguna novedad, sin ningún inconveniente. Los resultados los resultados evaluativos o los resultados de levantamiento de información son inmediatos, no tenemos que esperar un tiempo que se procese directamente los datos, sino que inmediatamente enviamos el formulario, pues ya tenemos o comenzamos a tener un dato estadístico directamente dentro del formulario como tal. Y también nos va a arrojar, nos va a mostrar unos gráficos que nos va a servir también para hacer una integración de pronto en un informe que tengamos que tener o que ejecutar y pues poderlo obviamente integrar directamente en estas otras herramientas de ofimática que vamos teniendo, ¿cierto? Como para que tengamos presente. El temario que vamos como a trabajar básicamente es sobre las interfaces, las plantillas, módulos como preguntas, respuestas y configuración, los temas, las vistas previas, los roles, normalmente pues cómo podemos utilizarlo para una encuesta, para registrar un evento, para registrar un cuestionario, capturar información, la creación del formulario, trabajar con secciones, análisis de respuestas, hojas de cálculo de la respuesta, publicación de formulario, ajustes de formulario, generalidades de la herramienta y encabezados. Entonces, básicamente es como el temario. Obviamente, si van surgiendo dudas, inquietudes, preguntas, nos pueden ir indicando, levantando la mano, nos escriben aquí pues al chat, que con gusto pues también vamos como solucionando las inquietudes. Voy a compartir en este momento la interfaz con la que vamos a realizar como un ejercicio, como para irles mostrando un poco más fácil la ubicación de cada uno de los puntos, cómo trabajamos y cómo accedemos directamente a esta herramienta, de pronto para quienes no lo han trabajado o es primera vez pues, que trabajan en esta herramienta. Listo, perfecto. Entonces acá ya estoy compartiendo, me confirman por favor si estamos visualizando ya la pantalla, si son tan amables. Sí, ya se ve, Luis. Listo, entonces muchas gracias. Bueno, entonces iniciamos acá con Gmail. ¿Por qué? Porque es nuestra herramienta principal, nuestra herramienta con la que normalmente estamos trabajando, recibiendo información, compartiendo datos, también como vemos está integrado pues el chat y pues estamos teniendo como ese proceso de chat. Entonces, para acceder a Google Forms tenemos varias maneras. Uno desde el panel de aplicaciones mediante Google, pues que vamos a encontrar en la parte superior, que es donde vamos a encontrar el formularios, Google Forms, de pronto lo van a encontrar así, o simplemente lo van a encontrar como Forms en inglés, ¿cierto? Formularios, Forms o Google Forms pueden encontrarlos de unas diferentes maneras. Entonces, esta es una de las formas de acceder al formulario. También, mediante un chat, yo podría también hacer un proceso de creación de formularios. Vamos a crearlo por acá, vamos a iniciar un chat simple. Y por acá nos permite adjuntar un archivo de Drive, ¿cierto? Simplemente yo lo puedo adjuntar teniendo ya el formulario creado y simplemente pues poder adjuntarlo y compartirlo directamente. Por ejemplo, este que es un formulario sin título y compartirlo sin ningún problema para
yo poder empezar a trabajar o si necesito que alguien pues de forma colaborativa pueda empezar directamente a hacer como la actualización del mismo, ¿cierto? O la otra forma es simplemente colocando docs.google.com/forms, es una de las formas también de acceder de forma rápida pues, a los formularios. Entonces, cuando ingresamos acá a formulario, simplemente nos va a entrar como a un panel adicional, como si fuera un tipo de Drive, donde vamos a encontrar los formularios nuevos, las galerías de plantillas y los formularios recientes que hemos trabajado. Este mismo comportamiento que estamos viendo lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar desde cualquier ofimática, es decir, si trabajamos o ingresamos a una hoja de cálculo, a un documento de texto de Google, pues vamos a encontrar una misma interfaz muy similar a lo que estamos encontrando en este momento, estamos observando. Ahí vamos a poder también crear formularios, no solamente formularios, sino también otro tipo de documentos para tener como ese acceso rápido a todo lo que es la ofimática de Google y ya simplemente pues iniciar ahí como el proceso de creación de ese formulario, que es formulario en blanco. Las galerías de plantillas también es activo, son plantillas que ya vienen por defecto de la herramienta, que se pueden utilizar y obviamente modificar a la necesidad que tengamos. Y adicional, pues también vamos a poder crear nuestras propias plantillas y tener a disposición directamente de la organización. Desde Drive, que también es otra de las herramientas de Google, vamos a ingresar por acá, vamos a tener el acceso rápido para crear un formulario. Simplemente en Drive, nuevo y formulario de Google. Ahí vamos a tener ya nuestra creación inmediata de una plantilla totalmente en blanco del formulario directamente de Google. Esas son las diferentes maneras como para que sepan cómo ingresar. De pronto, si alguien no ha trabajado en algún momento con la herramienta o es primera vez que trabaja, pues tengamos conocimiento de cómo son las diferentes maneras de acceso directamente a la herramienta. Entonces, a crear el formulario, vamos a iniciar por acá. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Nuestro título del formulario. Entonces, por acá voy a colocar, vamos a saltar esa. Yo puedo destacar directamente o mover el formulario a una carpeta específicamente desde el Drive, es decir, que acá nos está indicando que su ubicación actual es mi unidad y yo puedo venir y decir, ven, yo necesito mover todas las ubicaciones, mi unidad y ingresar a una carpeta específica. O, no sé, manejamos unidades compartidas. Si yo quiero ingresar este formulario a una unidad compartida, pues lo puedo hacer también directamente, acceder directamente al archivo, a la carpeta donde queremos almacenar información y pues simplemente dejar almacenado nuestro formulario. Recordemos que si hablamos de unidades compartidas, pues la información va a quedar allí almacenada como y propiedad del usuario que es dueño de esa unidad compartida directamente. Su defecto normalmente pues el propietario de la organización directamente. Entonces, es una manera de simplemente poder mover esa ubicación actual. Siempre que creamos un formulario nuevo, automáticamente queda en mi unidad, siempre y cuando lo creamos desde otras de las herramientas, Gmail o desde el mismo opción de ofimática de Google. Pero ya si lo creamos en Drive, pues nosotros podemos ubicarlo en una carpeta específica, ¿cierto? Los guardados o los cambios que se ejecuten se guardan automáticamente. Cualquier cambio o modificación que ejecutemos, pues no tenemos que preocuparnos, igual que el resto de la ofimática, de estar guardando la información. Automáticamente, pues él nos va a permitir tener ese almacenamiento de información automática. Existe una forma de complementos que nos permite realizar ciertas integraciones dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, entonces yo puedo crear un formato de calendario, es decir, pues integrarlo con un calendario para que este quede allí en el evento pues de una vez asociado. Tenemos otros tipos de eventos que son herramientas o, por decirlo de cierta manera, complementos adicionales o externos que podemos tener integración de Google Forms. Ya pues dependiendo de la necesidad y la integración que tengamos, pues debemos de revisar temas de privacidad de información, ¿cierto? Pues que
vayamos a privar o no se vaya a divulgar de pronto información mediante los complementos que se vayan a trabajar. Existe una personalización de tema que básicamente nos va a poder permitir el diseño de colores, el tipo de fondo, entonces yo ya puedo empezar a simplemente personalizar o tener un color personalizado dependiendo de la necesidad que yo tenga. Si tenemos nuestro código de colores organizacionales, pues trabajar bajo el código de colores. Si quiero agregarle un encabezado, yo puedo trabajar con los que vienen por defecto o subir un encabezado personalizado. Vamos a buscar por acá, que creo que tengo las imágenes. Tengo por acá unas y vamos, por ejemplo, a subir eso. Entonces, simplemente son encabezados que vamos subiendo y ya lo puedo empezar a organizar. Dale que listo. Y esperamos que nos cargue directamente. Entonces, ahí ya nos estaría cargando el encabezado. Esperamos que nos cargue la información y ya ahí ya empezamos a tener una personalización de la información. ¿Qué hace la herramienta? Él, con base a los colores o al encabezado, él empieza a tomar los tonos para hacer una plantilla general respetando el color de la imagen, ¿cierto? Pero no es obligatorio, pues nosotros podemos obviamente hacer modificaciones de los colores que queremos o agregar un nuevo fondo pues con una personalización totalmente independiente, ¿cierto? Entonces, no es una camisa de fuerza, simplemente es una manera de personalizar y de decorar pues nuestro formulario a nuestro gusto, ¿cierto? Entonces, tenemos también unos temas que vienen por defecto que ya están guardados, como les mencionaba, son los que vienen o que ya existen allí o que hemos almacenado. Y estilos de texto, entonces yo ya puedo, si les gusta trabajar o ustedes manejan un estándar con respecto al tipo de letra, pues simplemente también lo pueden de una vez personalizar, simplemente trabajando con los tipos de letra que ustedes requieren. Pues, por ejemplo, acá nos dice que los encabezados va a quedar con ese tipo de letra. La pregunta, podemos colocarlo por acá con seminegrita confort, que son las preguntas, es esta. Y el texto general, yo puedo venir y tomar acá, no sé, voy a tomarlo con negro, los textos normales. Entonces, preguntas, texto normal, el encabezado, pues ya voy personalizando tipo de letras, si quiero que quede más pequeño, pues simplemente yo ya empiezo como a tener una personalización de la información con respecto a los datos que vayamos necesitando directamente. Bueno, eso pues a nivel de personalizaciones con respecto al tema, tenemos una vista previa que es la forma en la que el usuario final lo va a visualizar, ¿cierto? Va a ir visualizando los resultados, entonces podemos tener como ese resultado, deshacer o rehacer, o simplemente crear una copia, mover a la papelera. Recordemos que si movemos a la papelera es a la papelera del Drive, entonces vamos a tener 30 días para respaldar la información. Obtener el vínculo rellenado es que simplemente ese es el vínculo que voy a compartir para que ellos puedan simplemente visualizar la información. Podemos agregar colaboradores, recordemos el trabajo colaborativo, entonces se puede trabajar de forma colaborativa. Este pues es un editor de secuencias de comandos que va con relación directamente a Google Apps Script, que ya directamente pues podemos hacer una personalización, por ejemplo, algo básico, y como está de pronto implementado, por decirlo de cierta manera, algunas herramientas que tenemos nosotros. Quiero hacer una entrega de un certificado, entonces yo ya simplemente ingresaría el código, obviamente pues esto es una configuración pues aparte, una configuración de apps que pues totalmente aparte de pronto para los que tengan Enterprise estándar o Plus, pero pues van a poder tener acceso a esta herramienta de desarrollo que vamos a poder automatizar, no sé, en el momento que el usuario finalice su evaluación y lo apruebe por encima de cierto porcentaje, con base al código, pues él simplemente te va a permitir enviar un certificado, ¿cierto? Entonces es una forma también que se puede personalizar. Ya de pronto para el equipo de tecnología, si requieren en algún momento algo en específico, pueden solicitar de pronto el acompañamiento o apoyo directamente de parte del ejecutivo Farming y ya pues se asignaría un asesor de desarrollo para que les pueda apoyar, pero también se puede tener ese proceso de integración como para que puedan dimensionar y si requieren en algún momento eso, lo pueden hacer. Pueden obtener los complementos, como les mencioné anteriormente, combinaciones de teclas y la parte de enviar
es enviarlo por correo electrónico si manejamos un grupo, de pronto para un área o para toda la organización. Si necesito enviarlo a un grupo externo también, de personas externas, lo puedo hacer. Simplemente le va a llegar el formulario para invitar a llenarlo o tener directamente la URL acortada para yo poderlo compartir y que ustedes puedan acceder. O si ustedes requieren agregar este formulario a una página web, una intranet, o ya en su defecto, pues en algo que ustedes tengan que sea de otros servicios, lo pueden integrar por medio del HTML que nos va por medio del InFrame, trabajar y asociar ese formulario para que pueda estar público, dependiendo pues la necesidad que vayamos como teniendo con respecto a eso, ¿cierto? Entonces ahí pues, para que tengan presente como el alcance, pueden sacar copia del formulario y ese va a quedar almacenado en la misma parte. Entonces ya puedo tener una descripción del formulario. Entonces, de acá puedo decir, por ejemplo, espacio, listo. Y acá yo ya puedo entonces cambiar ese proceso de configuración. ¿Qué quiere decir el proceso de configuración? ¿Cómo yo quiero tomar el formulario antes de empezar a iniciar? Primero, convertirlo en cuestionario. Actualmente el formulario se encuentra es para de pronto generar una encuesta, para levantar de pronto datos de la organización o de un área en específico, pero yo quiero que sea evaluativo, es decir, que me genere un resultado, que me genere, que yo le pueda asignar una puntuación a una puntuación y una clave de respuesta a las preguntas. Entonces, simplemente al convertir en cuestionario, ya nos va a generar o ya vamos a poder generar un formulario para evaluativo, ¿cierto? Un tema evaluativo. Entonces, inmediatamente después de cada entrega, luego después de una revisión manual, ¿por qué puede ser manual? Porque pueden que hayan preguntas que no son de selección múltiple, sino que son preguntas que el usuario debe diligenciar manualmente, ¿cierto? Entonces debemos hacer la verificación o corrección manual y nosotros asignarle la puntuación. Podemos entonces dejarlo de esa manera, ¿cierto? O inmediatamente, pues si todas son preguntas de selección múltiple, pues ya dependiendo del tipo de necesidad que tengamos aquí. Preguntas con respuestas incorrectas, yo puedo permitir que las personas vean que contestaron incorrectamente o simplemente, pues esto es al final de que le dan enviar, les va a aparecer las correctas e incorrectas o simplemente desactivar y que no les muestre con respuestas incorrectas, ¿cierto? Que no muestre también las preguntas correctas después de que se publica la calificación, es decir, que no muestre cuáles fueron correctas y cuáles no, ya es decisión de la persona que está generando el formulario. Y si muestra a las personas la puntuación que está tomando. Puedo también a cada pregunta asignarle una puntuación. Esa puntuación es hasta, pues, lo pueden tomar a la cantidad de puntuación que quieran, pero estándar, de manera estándar, pues está a 100 puntos para una calificación total de cómo usted pues quiera trabajar en los formularios, ¿cierto? Y ya viene la parte de respuestas. Entonces, ¿cómo quieren recopilar ustedes la información? Entonces, recopilar direcciones de correo electrónico, si son verificadas, es decir, que tiene que estar verificada el correo electrónico o tiene que acceder a Google para poder responder, por eso dice verificada. No recopilar quiere decir que no necesitamos o no se requiere recopilar no se requiere recopilar ese correo electrónico, sino simplemente los datos dentro de lo que se está pidiendo, dentro de lo que se está pidiendo pues del formulario, ¿cierto? Enviar una copia de las respuestas a las personas que responden, ese sí tiene que estar verificada para que pueda estar activo y es siempre o cuando se solicite. No sé si ustedes han visto que en el formulario al final les dice, deseas enviarte una copia de eso, pues tú ya puedes tomar decisiones con respecto a eso. Si lo quieres enviar o si siempre va a enviarle una copia al usuario, un resumen de lo que se hizo. Permitir edición de las respuestas, se puede cambiar las respuestas después de enviarlas o no, ya también dependiendo del tipo de necesidad que tengamos, y restringir a los usuarios de la organización, en este caso Empresa Digital, que es con el dominio que estoy trabajando en este momento, y a sus organizaciones de confianza. Entonces,
yo puedo simplemente invitar a personas específicas para que accedan o simplemente desactivarlo y cualquier persona va a poder tener un acceso directamente al formulario. Podemos limitarlo a una sola respuesta, es decir, que quienes responden deberán acceder a Google y solamente tienen sí o sí la posibilidad de responder una sola vez. Listo, para que tengamos entonces como presente esa parte. Y a nivel de presentación están mostrar la barra de progreso, órdenes de preguntas aleatorios, mensajes de confirmación, si quieren editar el mensaje de confirmación, mostrar vínculo para enviar otra respuesta, inhabilitado para limitar una respuesta, siempre y cuando esta opción de limitar a una respuesta esté activo, no vamos a poder tener la opción de enviar otro tipo de respuesta, ¿cierto? Para que lo tengan como presente. Ver el resumen de los resultados e inhabilitar el guardado automático para todas las encuestas. ¿Qué quiere decir? No sé, a una persona, por ejemplo, Héctor está diligenciando el formulario, se le reinició el equipo, volvió y encendió el equipo y abrió el navegador y ya iba, son 20 preguntas, iba a la pregunta 10, pero ya había respondido a las 10 preguntas, pues se le pierde directamente. Si yo inhabilito las 10 preguntas que ya respondió, tiene que volver a, eh, a responder pues, las preguntas nuevamente, ¿cierto? Eso es lo que hace el inhabilitado del guardado. Y ya, pues estas son configuraciones predeterminadas, que es lo mismo que vimos ayer, la parte de arriba, que es la recopilación del correo electrónico y el tema de exigir una respuesta a las preguntas de forma predeterminada. Entonces, exigir una respuesta a las preguntas es simplemente que son obligatorias las preguntas. Entonces, eso es a nivel de configuración general, el tipo de puntuación y tipo de utilidad que vamos a dar. Ya al momento de estructurar las preguntas, entonces vamos a tomar por acá eh, unas preguntas, no sé, vamos a ver qué es Google Forms. Entonces voy a colocar acá herramienta para creación de formularios. Por acá puedo colocar herramienta de edición de documentos, herramienta de almacenamiento. Simplemente son preguntas, opciones de preguntas que estamos realizando y podemos seleccionar como respuesta corta que tenemos acá, máximo nos permite pues, respuestas demasiado cortas. Los párrafos, son ya un párrafo largo que podemos tener. Párrafo. Por favor. Listo. Entonces tenemos el párrafo, las opciones múltiples, que es la que tenía ahora, casillas de verificación, que son, por ejemplo, selección de dos opciones. Entonces, herramienta de Google y herramientas para creación de formularios y herramienta de creación de cuestiones. Entonces, puedo seleccionar, en el caso ya de responder, ya el usuario simplemente, o sea, de vista previa, puede seleccionar las tres opciones. Entonces son opción múltiple, por ejemplo. Tenemos una lista desplegable, entonces ya cuando tengamos una lista desplegable es que simplemente nos va a servir, vamos a crear por acá, agregar otra pregunta. Entonces, país de residencia. Vamos a colocar por acá, lista desplegable, voy a colocar acá Colombia, Venezuela, Perú. Y ya en la vista previa que vamos a tener, vamos a poder elegir entre una lista desplegable. Entonces ahí ya tengo las formas en las que yo voy pudiendo como generar un proceso de edición. Vamos a eliminar acá. Entonces yo ya acá puedo simplemente dejarlo como opción múltiple, dejarlo así y ninguna de las opciones. Esta era la casilla de verificación. Entonces puedo dejarlo acá, escoge 3.
País de residencia, ya entonces escogeríamos acá en cada una de las preguntas que vamos ejecutando, yo ya le puedo seleccionar cuáles son las respuestas correctas y puedo seleccionar la cantidad de puntos que yo quiero dar por cada uno de los exámenes, cada una de las preguntas. Entonces, esta pregunta vale 5 puntos y yo quiero que sea obligatoria. Es decir, el usuario no va a poder continuar si existe una siguiente página con las respuestas a la siguiente página si no, si no respondieron a esa pregunta como tal. Se puede duplicar la pregunta, se puede eliminar o podemos pues simplemente corregir la información. Vamos entonces a marcar esa como obligatorio y vamos a tomarlo acá como Santa Teresa. Hoy ya podemos mover las preguntas arriba abajo, dependiendo de la necesidad. Vamos a crear acá otro que diga nombre. Y esa sí es una respuesta corta. Vamos a crear por acá otro que diga cargo. Y también una respuesta corta. Voy a marcarlas como obligatorias. Estos no necesitan un puntaje, entonces yo puedo decirle que vale 0 puntos. Como por ejemplo, en los cuestionarios, pues ustedes simplemente necesitan levantar la información de quién es la persona, el nombre de la persona, su cargo, su documento, su ciudad de origen, ¿cierto? Su país de origen o residencia actual del usuario. Entonces simplemente ya vamos formulando y quitándole el porcentaje de puntuación a eso para que esto no genere una alteración del resultado final del usuario, ¿cierto? Porque no hace parte del cuestionario. Entonces yo ya puedo agregar por acá, voy a agregarle una sesión. Esto tiene sesión 1. Yo puedo entonces a la sesión 1 empezar a decir, bueno, la sesión 1 quiero que quede, saber esto y quiero que quede acá, que es la parte de levantamiento de información o de datos del usuario. ¿Listo? Y acá vamos a dejarlo así, nombre, a dejarlo acá arriba. Y ya voy teniendo un formulario como esto. Entonces tengo mi primera parte, espacio de capacitación, tengo una siguiente parte, mira que ya me está exigiendo que debo responder, entonces registrar pide como correo electrónico, entonces yo puedo venir y decirle Luis, Colombia, cargo, ingeniero. Al yo diligenciar los test, ya me deja pasar al siguiente tema, que ya es las preguntas como tal. Entonces vamos a eliminar acá. Vamos a revisar el segundo tema, entonces acá, evaluación del conocimiento. Encontrará preguntas relacionadas con la capacitación. Listo, ya entonces tengo un formulario, puedo entonces añadir un video también, puedo venir y tomar por acá video, a ver si por acá lo tengo, seleccionamos y presentación de bienvenida. Listo, ahí ya lo tengo, voy a ponerlo acá como encima del nombre para que quede la presentación y vamos teniendo algo como esto. Entonces, ¿qué tenemos? Integración con YouTube, es decir, el video que está en YouTube lo podemos integrar, no solo con YouTube, si podemos ver cuando yo agrego un video, hay una opción que me permite colocar la URL sin yo necesidad de hacer una búsqueda en YouTube, sino simplemente copiar la URL de YouTube y traerlo directamente, ¿cierto? Para que tengamos pues como presente eso. Podemos agregar una imagen, también yo puedo agregar la personalización de una imagen, un logo de la organización, simplemente pues porque quiero agregarlo, está en Google Imagen, quiero subirlo mediante una URL, la cámara directamente, subirlo o mediante la URL, por ejemplo, el logo de esta, Hacienda, creo que es, a ver si nos abre. Y vamos a tomar acá, copiar dirección de la imagen, clic derecho en la imagen, mediante la URL. Bueno, no me deja, porque no es posible acceder a ella. A ver si el de nuevo nos permite. Una otra imagen por ahí que tengamos. Vamos a ver si esta
no lo permite. Listo, esa sí me lo permite e inserto la imagen de Google. O sea, donde nos quedó, acá ya quedó la imagen. Y vamos a ver la vista previa. Entonces tenemos imagen de Google, un video de YouTube. Esto es una imagen que no tuve necesidad de descargarlo. Simplemente de internet, yo le di clic derecho a la imagen, copiar dirección de la imagen y copiar la URL para poder traer de una vez esa imagen y una integración de diferentes preguntas. Lo dividimos por sesiones, entonces la primera es levantamiento de datos, la segunda es el cuestionario de la evaluación que vamos a ejecutar y yo también dentro de esa segunda parte yo puedo venir y decir quiero importar preguntas. Existen formularios que ustedes ya tienen desarrollados anteriormente y quiero traer preguntas de allá que me sirven para la respuesta o la información que vayamos teniendo. Entonces, por ejemplo, voy a ver si tenemos por acá cuestionario. Voy a tomar este, voy a seleccionarlo y acá a la derecha me aparecen las preguntas que existen. Entonces, en Google Drive puedo almacenar archivos con extensiones. Voy a tomar esa pregunta porque me sirve, importo la pregunta y me respeta la estructura que yo manejo acá con la imagen o con la pregunta que teníamos importada en otro cuestionario. Entonces evitamos tener que estar diligenciando el cuestionario, simplemente nos lo va a mostrar una información general. Hasta ahí de pronto alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Todo bien? Listo, perfecto. Y entonces puedo importar preguntas, puedo agregar preguntas, puedo agregar un título, entonces acá, pregunta federal, voy a colocar de Google Drive, entonces responder sobre lo aprendido en Google Drive. Vamos a subirlo acá y ya simplemente vamos a tener una visualización, cerremos esto, esto y esto, ya tenemos preguntas, hacemos a la siguiente. Las preguntas, pregunta de Google Drive, el título, entonces tengo ya la solución de la información y responder. Acá nos está apareciendo el enviar una copia, yo ya puedo enviar el formulario, voy a eliminar aquí, y yo ya puedo entonces también agregar, bueno, vamos a dejarlo de esta manera las preguntas, vamos a agregar por acá otra preguntita con otra opción que tenemos, que son las listas desplegables que ya lo vimos, cargar archivos, es decir, que ya cuando solicite cargar un documento, una imagen de algo, simplemente vamos a poder subir la información y va a quedar almacenada en Google, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a permitir el cargar un archivo? Yo puedo colocar acá, subir el documento de identidad. Permitir solo tipos de archivos específicos, yo puedo limitar y decir, venga, yo nada más necesito que me envíen archivos PDFs, o en su defecto una imagen, o un audio, o un dibujo, una presentación, un documento, lo que ustedes necesiten, un video como tal. Cantidad máxima de archivos, solamente uno por cada formulario. ¿Cuál es el tamaño máximo? Yo ya puedo entonces, con base a esto, limitar el tamaño del archivo para evitar obviamente que el consumo del almacenamiento mío que se quiere seguir generando el formulario pues se me consuma con base a fotos o imágenes que adjunto. Entonces yo puedo decir no, que el archivo pesa hasta 10 megas. Y este formulario puede aceptar hasta 1 giga de archivo, podemos ver la carpeta, vamos a darle ver la carpeta, y él allí básicamente nos está generando en mi unidad una carpeta que se llama ROM Santa Teresa, y simplemente un subir documento de identidad. Ahí vamos a encontrar nuestra carpetica creada, donde cada una de las respuestas que ahorita hacemos el ejercicio, cómo queda almacenado. A esto no le voy a dar una calificación, vamos a dar que listo, voy a marcar lo obligatorio y vamos a crear por acá otra pregunta. Ya entonces tengo carga de archivos, escala de línea, entonces puedo yo decir de 1, entonces 1 pésimo, y el otro puedo colocar excelente. ¿Qué quiere decir? Que de 1 a 5 o de 1 a 10, yo puedo solicitarle al usuario que haga una calificación de ese tipo de examen. Entonces, si de 1 a 5 pésimo,
pésimo, intermedio o excelente, ¿cierto? Ya tomamos como la forma de calificar, entonces, ¿te pareció el espacio? Listo, tengo otra pregunta, otra sección de preguntas que son cuadrículas de opciones múltiples, entonces puedes seleccionar una fila con una columna, ¿cierto? Puedo tomar también cuadrículas de casillas de verificación, entonces el uno con marcarlo con alguna otra opción que tengamos. Las opciones de fecha y hora ya vienen integrados también, entonces simplemente él va a tomar la fecha y la hora que nosotros requerimos para esa sesión de preguntas, ¿cierto? Entonces esas son las diferentes opciones de preguntas que vamos teniendo, la forma en que se puede calificar un cuestionario. Acá lo que estamos haciendo es simplemente haciendo un cuestionario porque vamos a tener una calificación de información. Voy a hacer una copia de este mismo y voy a colocar acá levantamiento de datos. O asistencia. Vamos a crear una copia de asistencia. Entonces, este está creado como cuestionario y vamos a revisar este. Que crea acá el cuestionario. Entonces, ya sería la asistencia. Entonces, asistencia al espacio. Y ya acá lo voy a dejar el nombre, el apellido. Darle cancelar y vamos a eliminar entonces esta. No lo requiero. Esta no lo requiero. Esta no lo requiero. No lo requiero. Esto lo puedo subir. Y ya puedo eliminar entonces esta sesión también. Vamos a tomarlo. ¿Qué te pareció el espacio? Esto como último. Como último. Y vamos a dejar fecha y hora. Fecha. Y vamos a tomar acá otra que se llame hora. Voy a cambiar la configuración. Ya no va a ser cuestionario. Simplemente va a ser preguntas. Si vamos y revisamos, simplemente puedo marcar que es obligatoria. Ya no me aparece una puntuación y marcar cuál es correcto y cuál no es correcto, porque no lo requiero, no es necesario. Simplemente es una opción de yo seleccionar acá. Entonces, hora, por acá, y la hora. Vamos a bajarlo acá. Entonces, fecha, hora. Entonces, vamos a compartir la configuración. Esta configuración la voy a cambiar. Voy a colocar que no recopila correo. Voy no a limitar la respuesta. Voy a cambiar acá de que permita la edición de respuestas. No, vamos a ver qué otra cosa cambiamos por acá. Mostrar, no lo va a mostrar, orden de pregunta aleatoria. Mensaje de confirmación enviado al ver el resumen del resultado y no habilitar el guardado automático. Listo, entonces voy a compartirles en este momento los dos formularios. Voy a compartir en este momento esta configuración. Vamos a darle enviar. Voy a cortarlo acá. Voy a darle copiar. Y vamos a quitar esta opción por acá antes de compartirlo. Respuesta correcta, tipo de respuesta, enviar copia. Quienes responden deberán acceder a Google, ¿cierto? No lo voy a restringir con ustedes, simplemente les voy a compartir el formulario. Vamos a darle enviar, acortamos, copio el formulario y les envío el formulario. Bueno, en este momento ustedes ya pueden entrar al formulario para desarrollarlo. Entonces, si dos, tres personas lo pueden desarrollar, no importa pues el orden, lo pueden hacer, para yo con base a eso poder mostrarles algo con respecto a las respuestas que vamos adquiriendo. Entonces, por favor, si me pueden colaborar ahí, les agradezco. Vamos a enviarles este otro. Y voy a enviarles este otro formulario para mostrar diferentes formas de estadística de la información. A ver, por acá entonces él nos va a ir arrojando si alguien se va diligenciando las respuestas en ambas. Yo como usuario creador de ese documento puedo verificar y revisar el orden de eso, de las respuestas que hayamos tenido. Entonces,
Si van teniendo alguna pregunta, por favor me la van realizando mientras van ahí silenciando al menos 12 personitas que generen el cuestionario para ustedes poderles mostrar pues, ese tema de resultados. Si hay alguna pregunta, por favor lo pueden hacer. Con gusto los escucho. Una pregunta hasta el momento entonces. Bueno, por acá ya tenemos una persona y automáticamente nos está indicando cuál es la persona. Por acá nos dice que García, Jolly García nos colaboró ya con la generación directamente de la encuesta. Y en el de asistencia, pues todavía no tendríamos aquí, ¿cierto? ¿Qué quiero mostrarles? Que cada que una persona empieza a diligenciar, si alguien más lo quiere o lo está haciendo, excelente, para poder mostrar el resumen. Entonces vamos a tener dos formas de ver un resumen de los resultados de la encuesta. Una, va a ser integrado directamente en el mismo formulario que nos está indicando las personas de la encuesta, cuáles son. Estas son estadísticas generales, ¿cierto? Entonces, ahí nos va indicando el correo de las personas, cuál fue su puntuación y cuando se muestra la puntuación directamente, el nombre de la persona, país de residencia, el cargo de la persona, la evaluación que se realizó y el documento. Entonces ella por acá nos hizo una retención y IRL factura. Yo lo puedo abrir y obviamente como ya lo compartió, yo puedo tener un acceso directamente a la información. Y si vamos y miramos a la carpeta, acá ya tenemos nuestro archivo que fue adjunto por ello directamente. Por tema de privacidad lo voy a borrar para no dejarlo ahí, lo voy a hacer en la papelera, pero ahí ya nos queda directamente el archivo que ella nos compartió directamente. Listo, ahí ya lo borré. Entonces, pues el archivo es simplemente pues para tener un ejemplo. Y nos va a permitir ver la carpeta, ¿cierto? Entonces, como para que tengamos presente que podemos almacenar información, podemos mostrar las puntuaciones y hay otra opción, ya en este momento tenemos dos personas, Héctor nos colaboró ya también con la respuesta, yo tengo acá las preguntas, tengo de forma individual cuál fue la puntuación de forma individual de cada usuario, el listado de los usuarios y ya algo que se llama vincular con la hoja de cálculo. Puedo crearlo en una hoja nueva. Vamos a crear ese documento. En la asistencia veo que ya hay tres personas que lo diligenciaron. Entre ellos está Jolly, Luz Belisario y Lilian, que son las personas que diligenciaron directamente el formulario. ¿Qué tengo? Entonces ya voy a vincular los dos. Voy a vincular los dos documentos. Entonces tengo el de las respuestas de la asistencia. Entonces, respuestas, tengo la marca temporal, la puntuación que sacó, por ejemplo, entonces yo le sacó 10, Héctor solamente sacó 5 de 20, todos son de Venezuela, cuáles son sus cargos, cuáles son las respuestas de cada una de las preguntas, ¿cierto? Y ahí ya tenemos el correo electrónico, el nombre de la persona y país de residencia. Entonces, ¿qué pasaba con lo que les mencionaba ya a ustedes con lo de apps hace un ratico? Acá en extensiones de la hoja de cálculo, en el caso que ustedes no recuerdan en ese momento bien ahí con el equipo, por eso las licencias que tienen, pero si a futuro lo llegan a necesitar o requerir alguna integración, van a poder integrar ese documento, esa hoja también de cálculo con el documento AppScript para que cada que el usuario envíe esto y que cumpla con ciertos requisitos, pues envía el formulario, algo como pasa en la Universidad de NUBA, no sé si ya muchos de ustedes ya han estado participando, pero va a suceder eso, cuando ya cumplen con los requisitos bajo el formulario y la aprobación de los exámenes, pues van a recibir su cuestionario, su certificado directamente, ¿cierto? Y vamos a mirar el de asistencia. También tenemos respuestas, preguntas individual y la asistencia, pues ya tenemos una fecha, una hora, el nombre, país, líder y qué te pareció el espacio. Entonces acá unos calificaron 10, otros 9, otros 8. Básicamente vamos teniendo ya un resultado de información de la respuesta del asistente. ¿Dónde queda el documento? Podemos mirar el documento, donde nos quedó almacenado. Acá nos dicen, vamos a mirar acá, que nos quedó almacenado en archivo adición actual en mi unidad. Entonces yo lo puedo cambiar simplemente a moverlo acá, porque es donde lo requiero, y moverlo acá, porque lo requiere, ¿cierto?
Ahí ya tendría nuestros dos documentos almacenados. Acá vemos que alguien más, acá ya tengo los dos de asistencia, alguien más subió otro archivo que fue el de Héctor y ahí está el documento que nos subió directamente, ¿cierto? Ahí ya está todo el archivo, de todas maneras lo elimino, hacemos papelera, simplemente pues como el ejemplo de la información. Entonces recuerden, archivo subido, archivo que consume almacenamiento del usuario que generó el formulario de asistencia. Listo, para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Luis, ¿y si ese formulario se almacena en una unidad compartida La y no en información, la unidad del usuario como tal? perfecto. La información que se suba va a quedar almacenada en la unidad compartida y pues ya el consumo va a ser bajo la unidad compartida, el consumo pues de almacenamiento sobre la unidad compartida. Y no sobre el del usuario. Y no sobre el usuario, sí es correcto. Ok, ¿Listo? listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Buenos días, Luis, por acá, Roberto. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntame. Sí, referente a la fecha en que da respuesta el usuario, ¿eso queda grabado automáticamente? ¿O hay que crearle un campo para que coloque la fecha? No, no necesariamente. Por ejemplo, mira que acá, en este campo, no lo creé con horario, pero mira que acá quedó el horario, la fecha y hora en la que se generó. Mira que Jolly lo hizo a las 9:45 y Héctor lo hizo a las 9:47. Y acá está en la marca temporal, pero adicional está una fecha y una hora que ellos asignaron. Míralo, acá está. O sea, eso fue fecha y hora asignada por ellos, que fue el de la asistencia. Míralo acá, asistencia. Y este fue el del cuestionario. En el cuestionario yo no les coloqué hora y fecha. Y mira que no quedó, pues quedó la fecha y la hora en la que ellos diligenciaron el formulario. Ok, Entonces, no. eso se genera una vez que se descarga el Excel, se genera esa información. Exacto, sí, cuando tú generas haces el vínculo, acá en las respuestas ves la hora, él inmediatamente te va a mostrar pues todos esos datos directamente. Ah, ok, ya lo trae automáticamente. Exacto, ya te lo crea Ah, automáticamente. ok. De igual manera, en el formulario también, mira que acá te muestra el 24 de enero de 9:45, mira que es la misma hora, 9:45. El acá también te lo muestra, no necesariamente tienes que generar el archivo de hoja de cálculo. Ah, Dentro del formulario también te muestra la hora de la puntuación. perfecto. Gracias. ¿Cuál es la hora? La hora que tú le das enviar. Entonces yo terminé y le di enviar a las 9:50, entonces a las 9:50 me va a aparecer el envío del formulario. Y esto va a depender de si lo generas como cuestionario o como va a depender o para todos los casos. Ah, no, para todos los casos, ahí independiente. Miremos acá el otro, la respuesta. Vamos a mirar por acá, respuesta, resumen, y mira que acá me están diciendo la respuesta, eso fue respuesta, preguntas, vamos a ver. Ok. En ese caso sí es para cuestionarios, qué pena, no para levantamiento de datos como en este caso, porque mira que acá no me está mostrando Sí. las horas, sino que Sí, simplemente es una carga de información, porque es una carga de información. porque cuando lo he hecho así por encuesta, sí no me trae la hora. Exacto. Encuestas, ¿qué sería? Colocar ahí sí le agregamos lo que es la fecha y la hora. O sea, para ese caso entonces se le agrega un campo y El campo. que el Los usuario campos, coloque que la él fecha. coloque la fecha y la hora de su licenciamiento, como lo hicimos en este caso. En ese Perfecto. caso sí lo coloca el usuario manual. En el otro no, en el otro ya lo generó por default cuando yo le di enviar a la cuestionario. Exacto, exacto. Es correcto. Gracias, Luis. Listo, perfecto, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces, ¿qué es otra cosa que quiero mostrarles? En las respuestas nosotros tenemos un cuestionario de evaluación. Voy a colocar por acá, voy a diligenciar también el formulario. Vamos a diligenciarlo para marcar otro país de residencia. Darlo acá, que sí, vamos a dar acá cualquier cantidad y le vamos a dar enviar. Seleccionamos las preguntas, subimos algún archivo, vamos a ver por acá alguna imagen, archivo PDF que tenga, no sé si tenga por acá alguno, sí, por acá tengo uno.
a subir esto y demos enviar. Listo, ahí ya lo envié. Vamos a refrescar acá. Y ya tengo entonces un porcentaje de residencia. Entonces yo puedo copiar ese gráfico. Vamos a abrir por acá un archivo nuevo, pero y vamos a pegar el cuestionario, el resultado, que me permite traer una gráfica, copiarlo directamente del formulario y poderlo importar al documento de texto. Que es importante, simplemente hay que copiar la imagen. Si hay alguna modificación en la encuesta, no se va a ver reflejado, a diferencia de que yo sacara acá y generara un gráfico, para acá crear un gráfico, vamos acá, indicar, añadir en el eje, vamos a ver activamente estándar, gráfico de esto y intervalos de datos, vamos a seleccionar, acá el cargo. Vamos a ver si me lo toma ahí la gráfica. Listo, ahí ya tengo entonces una gráfica por medio de cargos. Y esta integración es diferente. Les voy a mostrar por qué. Entonces tengo la gráfica y esta gráfica entonces la quiero integrar. ¿Cómo lo puedo integrar? Puedo venir, insertar gráfico desde una hoja de cálculo, venir y buscar la hoja de cálculo, creo que es esta. Tengo ya la gráfica, importarlo y cuando yo lo importo, él me genera una vinculación. Entonces, por ejemplo, si yo elimino, creo que fue el cargo, elimino ese cargo, la gráfica cambia. Acá también va a cambiar. Me permite actualizar y él te va a tomar el cambio. Entonces, tengo dos maneras. Uno, del formulario directamente, pero recuerden que no va a permitir refrescarlo con los datos reales, ¿cierto? O sea que el primero, el que tomas de allá de acá, es una foto de ese momento. Es correcto, sí. Mira que él te toma la foto, se copia el gráfico a portapapeles y ya simplemente, pues, si hay alguna modificación, no lo vamos a ver. A diferencia de si yo lo vinculo, genero un gráfico en la hoja de cálculo, en este caso, y yo quiero generar un informe. Entonces, el informe, entonces yo ya genero el informe y genera vinculación entre la gráfica y acá. Entonces, si acá yo puedo colocar administrador, acá ya la gráfica va a actualizar. Ahí ya acá actualizó. Y acá nos está dando la opción de refrescar. ¿Para qué? Para que actualice con datos reales directamente. Entonces, es como una opción que les doy en el caso que usted necesite generar algún informe, vincularlo con un documento, pues sepan que van a tener dos maneras de traer. Si necesitan, porque ya finalizó la encuesta, pues este les va a servir. Si es algo que constantemente está en actualización, pues les recomiendo que lo puedan trabajar directamente generando el gráfico con base a la información recolectada dentro del documento de cálculo. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente, así lo puedan trabajar y vincular directamente con una actualización real de la información que se está refrescando en el momento de levantamiento de los datos del usuario final. ¿Listo? Incluso esa información que tienes en la hoja de cálculo, dependiendo de la complejidad y de los análisis que quieras hacer, las pudieras también analizar con lo que el estudio, ¿cierto? Es correcto también. Si tú necesitas integrar esta base de datos, porque es una base de datos, y quieres incorporarla en lo que Studio, lo vas a poder realizar sin ningún inconveniente, con la finalidad de poder procesar los datos y mostrar de pronto un informe, ya no por escrito, porque eso puede ser un informe escrito, pero necesito mostrar un informe estadístico
un procesamiento de datos, una herramienta de procesamiento de datos como Looker Studio, pues lo puedes hacer, puedes integrar sin ningún inconveniente. Ok, gracias. ¿Listo? Equipo, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Nuestro equipo básicamente es como lo que les queríamos mostrar el día de hoy, la generación de los formularios, que muchos ya lo han trabajado. Quería de pronto recordarles la diferencia entre ambos, cuestionario y formulario para de pronto levantamientos, eventos, levantamientos de datos, eventos y demás. Y cómo pues la integración de las respuestas, cómo las podemos tener, vincularlas también con diferentes herramientas. Si, por ejemplo, ustedes están creando, que la próxima semana estaríamos viendo un site, podríamos, por ejemplo, integrar este formulario con el Google Site en el momento en que se haga una intranet para que tengan ese formulario ahí publicado. Entonces, son maneras que vamos a poder integrar las diferentes herramientas, trabajarlas y que puede ser útil de pronto para el día a día de ustedes dentro de la organización. Y pues no sé si existe alguna duda, pregunta, inquietud, si no, pues agradecerles todos por el espacio. Esto pues básicamente era lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Cómo es el trabajo pues, en Google Forms, qué nos permite y cuál es su alcance directamente. Por acá, por mi parte, no tengo, no sé si el resto del equipo, alguna duda. Excelente, por mi parte, excelente. Igual, Yole, por favor, no comparte la grabación. Sí, seguro se las compartimos. Apenas las tengamos disponibles, se las compartimos a todos. Gracias. Bueno, con todo gusto. Que esté muy bien, entonces, un feliz día para todos, feliz resto de semana. Hasta una próxima ocasión y quedo pendiente ahí de Jolly que me confirme entonces